Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y sobre todo, grandes aprendizajes. Jaime Rodríguez Santiago y François Derbe en realidad no necesitan presentación. Pero bueno, vamos con ello. François es el CEO y cofundador de Indexa Capital, un gestor automatizado para invertir en fondos indexados que va como un tiro. Viejo conocido del podcast porque fue el primero al que engañé para Intercambio Iónico, os recomiendo la primera entrevista con él en el episodio 1. Y para Jaime este es el tercer episodio. Estuvo solo en el episodio 3 y con Samuel Gil en el 37. Y entre otro montón de cosas, Jaime es el autor del podcast Kaizen, donde también publicaremos este episodio y que recomiendo encarecidamente. Recuerda que hago esto por amor al arte, pero me vendría muy bien una donación para animarme a seguir. Como si fuera un like, pero con pasta, que mola mucho más. Te dejo un botón para poder hacerlo en el post del episodio en intercambio-iónico.com. Hoy quiero recomendarte especialmente Raudamatic, la newsletter sobre inteligencia artificial más completa en español. Las noticias más relevantes de lunes a viernes en tu email. Entra en raudamatic.rauda.ai y suscríbete. Pues nada, vamos a hablar de incentivos hoy, así en general. Y todo nace de una recomendación de Jaime, de un libro de Uri Nesi, que espero pronunciarlo bien, Nisi o algo así, que se llama Mixed Signals, que básicamente son señales contradictorias, y me pareció muy interesante después de leerlo porque al final nos sirve un poco como guía para entrar y profundizar en este tema, ¿no? Era una buena guía. Si os parece, vamos con las definiciones. Uh-huh. Tú, Jaime, ¿cómo definirías un incentivo? ¿Qué es un incentivo para ti? A ver, la definición más formal y más o menos la que da Nesi, si mal no recuerdo, es algo así como una herramienta que se utiliza para motivar a la gente para hacer algo que no harían si no existiera esa herramienta, ¿no? A mí me gusta dar un paso más atrás cuando he reflexionado sobre esto y yo pienso que es más bien un factor que nos empuja en una determinada dirección, pero pienso que un incentivo no basta muchas veces para motivarnos, por lo tanto lo considero más un factor o una fuerza que tira de nosotros en una determinada dirección, pero podemos tener otras fuerzas tirando en otras direcciones, ¿no? ¿Tú más o menos qué dirías que es un incentivo? Coincido en la parte de motivar para conseguir un resultado, ¿no? Una acción, ¿no? Un comportamiento. Creo que no necesariamente un comportamiento que no ocurriría de sí mismo. De hecho, yo creo que muchos incentivos, bueno, los más obvios son los explícitos, ¿no? Uh-huh. Pero luego también hay incentivos de más intrínsecos, donde el individuo al final tiene una recompensa no concreta, sino más de autoestima o de estatus. Bueno, eso lo podremos comentar con más detalles. ¿Y por qué crees que nos gusta tanto hablar de incentivos? Porque al final siempre nos gusta meternos ahí. Vamos, yo creo que no hay ni 2 o 3 días que pasen sin que yo hable de incentivo, ¿no? Es una palabra como y cada vez más, de hecho, porque explican tantas cosas, tantas situaciones de la vida cotidiana, donde cuando te preguntas por qué ocurre esto, dices, bueno, pues es que son tan determinantes, ¿no? Explican tantas cosas que yo creo que es un tema muy relevante, ¿no? Permanente, te diría. Sí, yo creo que es clave en la toma de decisiones, ¿no? Porque al final como que te permite entender muy bien las decisiones que pueden tomar otros y al final tu decisión siempre está como entrelazada con la que toma otro, entonces poder entender bien por dónde pueden ir los tiros. Y luego otra cosa que está interesante de los incentivos es que, hombre, hay algunos como muy claros o muy obvios, pero hay muchos que no son tan obvios, que están bajo la superficie y que si los llegas a entender, pues puedes acertar más en lo que crees que haría el otro, ¿no? Y luego está el incentivo como herramienta, ¿no? Eso también yo creo que tiene mucho interés, ¿no? El como herramienta para incentivar a un equipo o como herramienta para cómo pensar pues el precio que le pones a un producto. Hay muchas cosas ahí que son interesantes, pero es verdad que a veces yo también pienso de los incentivos que también si te pasas hay como demasiados, ¿no? Es un poco tipo regulación, tipo
políticas, pues oye, si te pones a poner incentivos y luego no los limpias por ningún lado, es como que al final tienes un lío montado que genera problemas de segunda, tercera derivada. Hay un tema ahí sobre todo los críticos de los sistemas de incentivos y demás, que tiene que ver con la ilusión de control que nos generan los incentivos, ¿no? Con la sensación de que podemos realmente influir en el comportamiento de otras personas a través de los incentivos. Que no significa que los incentivos no modifiquen el comportamiento de las personas, sino que muchas veces los que diseñamos ni lo hacen como queremos, ni realmente tienen el impacto deseado, ¿no? Pero yo creo que hay una parte que tiene que ver primero, con que es un mecanismo aparentemente simple con el que podemos actuar sobre otras personas y por lo tanto recurrimos a él antes que a formas menos directas de modificar su comportamiento, como muchos de los críticos, y podemos hablar de ellos luego, no hablan de la educación, ¿no? Hasta qué punto metemos incentivos en el sistema educativo como un sustituto de el largo plazo de la enseñanza, etcétera, o en la gestión de personas también, en las empresas. Sí, está claro. Fíjate, yo tengo una imagen más negativa del incentivo, porque creo que es tan común que se diseñen mal, que para mí incentivo es casi sinónimo de distorsión, ¿no? Entonces, he experimentado mucho con incentivos y cada vez soy más minimalista del incentivo, porque creo que poner un incentivo mal puesto al final es mucho peor que no haberlo puesto, ¿no? Sí, yo ahí lo veo igual que la regulación, me parece que es como lo mismo, ¿no? Al final, si te pasas, o sea, es mejor dejarlo solo o minimizar al máximo si consigues uno que ya funciona, pero sí, ese es un punto claro. Por entrar un poco a lo que decías antes, ¿no? De los tipos de incentivos, Uri Nisi en el libro habla de como de dos tipos así de incentivos. Uno que dices que son los incentivos, digamos, económicos directos, ¿no? La pasta, que es el que vemos como claro incentivo, que tienen, bueno, pues que tiene mucha fuerza, que tiene mucho sentido. Y luego, ¿cómo se combina esto? Él habla de los indirectos, que habla de la señalización social, o del social signaling, como dicen los americanos, un poco lo que pensarán los demás de mí haciendo esta acción, ¿no? Y luego otro que sería el propio, o la señalización propia de ti mismo, de lo que tú crees que encaja como tú te quieres ver a ti mismo, ¿no? Entonces, él dice que hay que tener en cuenta todos, porque al final a veces se combinan en positivo o a veces se contradicen. Entonces, ahí hay un tema interesante. Y ahí hay varios ejemplos interesantes así para comentar en el libro, que uno, por ejemplo, es el del reciclaje, ¿no? Él habla de pues que hay gente que recicla aunque tenga el contenedor a medio kilómetro andando y se va por su barrio para poder llevar separar toda la basura y tal, y se siente bien por hacer eso, pero si tú ahí pones un incentivo económico y lo que haces es pagar a la gente por hacer eso, esa persona que lo hace para que vean lo mentalizadas que está con el tema de la sostenibilidad o tal, pues ya no lo hace, ¿no? Ya cree que lo que va a pensar los demás es que necesita pasta, ¿no? Que es como ya te conviertes en un promocionero, en alguien que va buscando promoción, ¿no? Entonces ya la imagen que tú quieres dar hacia los demás ya como que se distorsiona mucho, ¿no? No sé si os viene a la cabeza algún ejemplo así de incentivos. Tengo algunos más aquí. Hay uno muy clásico que además yo creo que cuenta él en el libro también, que salió en las clases de Tramontana también, que doy yo, que es el de una guardería, si mal no recuerdo, finlandesa, sí. Creo que es finlandesa, en la que decidieron poner una penalización económica a los padres que llegaran tarde a recoger a los niños, porque querían reducir el número de padres que llegaban tarde. Y lo que consiguieron fue aumentar el número de padres que llegaban tarde, porque acabaron convirtiendo lo que era esa autoseñalización negativa de, estoy llegando tarde, le estoy haciendo la puñeta a alguien, en un precio. Básicamente convirtieron en el precio de llegar tarde. Entonces, y no solo eso, una vez que retiraron la multa, se mantuvo por encima porque la gente ya tenía un valor económico en la cabeza del daño que estaban haciendo otras personas, ¿no? Entonces, hay infinitos casos de cómo acabas disparándote en un pie muchas veces cuando diseñas incentivos, como decías tú antes. Sí, ese además tenía por aquí el ejemplo y creo que se duplicó. O sea, en el momento que pusieron la multa, en vez de reducir que la gente llegara tarde, se duplicó la gente que llegaba tarde, ¿no? Entonces es verdad que son esos incentivos contradictorios. Había otro interesante que es el de un restaurante, que es un restaurante en el que la gente paga lo que quiere. Entonces habían hecho una prueba que era que lo haces en abierto y que se te ve cuánto estás pagando, ¿no? Porque lo haces y lo pagas al camarero y tal. Y otro que lo haces tú en un sobrecito
personal y nadie te ve lo que estás poniendo. Y resulta que tú piensas que va a poner más dinero el que lo está haciendo en público que el que lo hace de manera personal, pero no. El resultado fue que el que lo pone dentro del sobre cerrado pone más dinero. Entonces es como que el self-signaling pues al final tiene más impacto en este caso, ¿no? Y luego está el ejemplo del Toyota Prius también, que como el éxito del Toyota Prius es que realmente se ve que el coche es eso, ¿no? Es como que claramente manda una señal a todo Kiski de qué es lo que tú quieres con ese coche, ¿no? Entonces, al final, ahí está ese ejemplo. Tengo un ejemplo en casa, porque, bueno, yo soy francófono, ¿no? Y les hablo a mis hijas en francés desde bebé, siempre. Y casi siempre me han hablado en español, porque entiendo el español y es más fácil para ellas, ¿no? Pero a veces hablamos en francés, si estamos en Bélgica con mis padres, con la familia, o en alguna ocasión con amigos también, pues me saben hablar francés y me hablan en francés. Pero pocas veces, ¿no? Entonces, una de mis hijas quería comprarse un iPhone hace unos años y no tenía el dinero para comprarse el iPhone. Entonces le dije, pues vamos a pagarte, nosotros pagamos la mitad y la otra mitad, por cada día que me hablas en francés, todo el día te voy a dar 1 euro. Y fue radical, ¿no? Me empezó a hablar en francés todos los días durante una temporada. Llegamos al precio que necesitaba para comprar el iPhone. Compramos el iPhone y el día siguiente me volvió a hablar en español. Me recordó un ejemplo que nos dieron en la uni de temas de educación, ¿no? y de incentivos también. Decían, si le das una zanahoria a alguien, a algo, a un animal para que avance, pues... bueno, empezaba con otro ejemplo. Decía, si le das el palo porque no avanza, pues vas a conseguir que avance, ¿no? Pero cuando dejes de darle el palo, va a dejar de avanzar. Entonces, se considera que es un poquito mejor dar la recompensa, que es menos negativo, ¿no? Y generas un comportamiento más positivo. Si le das una zanahoria, vas a conseguir que avance, pero cuando dejes de dar la zanahoria, pues dejará de avanzar. Y este profe nos explicaba que había que conseguir ni dar el palo ni dar la zanahoria, sino convencer a la persona que haciendo este comportamiento estaba creciendo y era mejor para ella, ¿no? Entonces, para mi hija, y lo que yo tenía que haber hecho y que he hecho después, es convencerle que hablar bien francés o practicar conmigo iba a ser algo útil, ¿no? En su vida, que le va a abrir más posibilidades, más alternativas, más opciones. Porque la remuneración en este caso pues ha conseguido un resultado a corto plazo, pero fue contraproducente a medio plazo, claramente. Yo ahí siempre pienso si ayuda, esto pensando, o sea, llevándomelo un poco también a la educación de los niños, en si ayuda a generar hábitos, ¿no? Porque al final dices, bueno, pues a corto plazo te puede pasar eso, que se para y se acabó, pero también es como una manera en la que pueden entender lo que supone si lo hacen, ¿no? Las ventajas que puede tener hacerlo de por sí. Entonces ya pues coges ese hábito y dices, oye, pues esto me puede funcionar o me puede interesar. Es que yo he hecho algo muy parecido este verano con mi hijo que pues está en la época esa que está todo el día me aburro. Entonces todo agosto le dijimos, pues si no lo dices en todo agosto y no estás como y te buscas tú qué alternativas puedes tener para no aburrirte, al final de agosto pues compraremos un libro que le gustaba mucho y tal. Y entonces no lo ha dicho en todo agosto. Y yo veo algo de continuidad. Es verdad que todavía estamos en agosto, pero el libro ya lo tiene. Entonces todavía llevamos una semana que parece que lo tiene. Es que claro, son cosas que dices, por lo menos que se dé cuenta si lo hace durante un tiempo suficiente, sí. que puede ser positivo, sí, ¿no? Sí, pero si ahora no vuelve a decir me aburro, no le vas a volver a ofrecer un trato, ¿no? Entonces es jugar con fuego. No, de hecho, mencionaba ya antes los críticos, ¿no? Y yo creo que eso que contabas, François, de lo que os contaron en la universidad, resuena mucho con un libro de un tipo que se llama Alfie Kohn, que se llama Punished by Rewards, que se ha dedicado sobre todo a la docencia, pero también a la gestión de personas, donde cuenta básicamente eso, ¿no? Que luego hay otro libro muy conocido que es el The Drive de Daniel Pink, donde habla de motivación extrínseca e intrínseca, que decías tú antes, y básicamente la conclusión de ambos es que cuando introduces incentivos especialmente económicos, por lo general tienes un impacto negativo en la motivación intrínseca, en la que surge de ti mismo. Uh-huh. En el momento en el que los retiras, se pierde esa motivación intrínseca de hacer las cosas porque quieres, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Alfie Kohn es que los incentivos provocan cumplimiento, pero no suelen provocar un cambio de comportamiento a largo plazo.
Veremos, nos lo contarás. Si se aburre o no. No, pero es verdad, al final hay un poco de eso, ¿no? Pero es verdad, en el libro de Uri-Nisi sí que hay una parte como de hábitos, ¿no? Sí. De cómo te ayuda a los hábitos y tal. Bueno, es cierto, si mal no recuerdo, y corrígeme porque lo leí hace tiempo, que en el libro de lo que habla él normalmente es de mecanismos bastante más sutiles, que no son tanto darte un dinero inmediatamente, sino de hecho habla de cómo apalancarte sobre la aversión a la pérdida, y es ponerte un dinero en la cuenta y cada vez que fallas en tu hábito te lo retiran de la cuenta. Sí, luego hay eso. Usan mecanismos un poco más sofisticados, si mal no recuerdo. Sí, luego hay una parte de eso. Entonces, conclusión, ¿es el dinero el rey de los incentivos o no? No, yo creo que no. De hecho, como dice Jaime, si pagas dinero, la persona sabe que lo hace por dinero y en general no nos gusta, ¿no? Tenemos un ejemplo en Indexa. Hay un sistema de invitaciones, de Member Get Member, donde el que invita tiene un descuento de comisiones y el invitado también, ¿no? El descuento tiene un valor económico equivalente de más o menos 40 euros. Hay otras empresas que en lugar de dar un descuento dan dinero, dicen 50 euros por traer un amigo, ¿no? O abre tu cuenta y te damos 50 cash en la cuenta. El problema de dar cash, en ese caso lo veo doble, lo que hacen otros, ¿no? Uno es que te da la sensación que estás, yo creo que te puede dar la sensación de que estás haciendo la invitación por pasta. Sí, claro, me pagan por ello, ¿no? Y el amigo va a dudar también, dice, ¿me invita porque le gusta el servicio o me invita por los 50 euros? Y dos, genera también distorsiones en el sentido que puedes arbitrar el sistema, ¿no? Sí. Yo puedo invitar 10 amigos que abren la cuenta, ponen 1.000 euros, recibimos cada uno 50, hemos ganado 10%, ¿no? Sobre los 1.000 euros, retira el dinero, lo abre en otro sitio y entonces empiezas a ver mecanismos. Entonces, cualquier incentivo donde das dinero a un cliente, a un usuario, abres el riesgo a que te arbitren y te empiezan a hacer estafas, granjas o identidades falsas. Cuando lo que haces es dar un descuento sobre el coste, pues hay cero fraude y además lo que la gente percibe es que tiene una ventaja, pero no que se está prostituyendo haciendo algo que no habrían hecho de forma espontánea. Entonces yo creo que el dinero, en mi opinión, es como el último incentivo. Es casi un reconocimiento de fracaso, porque si tengo que pagar por algo es que no he conseguido convencer que este algo es intrínsecamente bueno. No, estaba pensando dos cosas. Una, que qué rabia, porque yo he invitado como a 200 o 300 personas a Indexa y me habría forrado una vez y me habéis dado pasta. No, pero bromas aparte. No, estaba pensando que justo el último sitio en el que yo he trabajado, en FreeNow y en general todo el sector del ride sharing, como pasó con la parte de delivery de comida, se ha hecho un uso masivo de incentivos de todo tipo, muchos de ellos económicos, y muchas veces lo que ves es eso. Es muy susceptible de ser trampeado y muy susceptible de que la gente intente arbitrar el sistema cuando hay un incentivo económico. Es mucho más difícil cuando lo que da son ventajas indirectas que normalmente no tienen tanto resultado a corto plazo, pero sí tienen resultados más prolongados en el tiempo y más fiables, porque lo otro que sucede con sistemas como los que decía François de incluso con descuentos económicos sobre el primer viaje en o lo que sea, ¿no? Yo recuerdo, esto yo creo que se puede contar ya, yo gestionaba el negocio también en Francia de FreeNow y en un momento dado había una guerra de incentivos entre FreeNow y una compañía que también está en España, que es Bolt, ¿no? Y nos pusimos a analizar y había un porcentaje bastante relevante de usuarios sobre los cuales la inversión que habíamos hecho para captarlos no la íbamos a recuperar nunca, porque eran usuarios que solo usaban el servicio con descuento y que se iban en cuanto dejaba de haber descuento. Entonces, también el incentivo se convierte en un filtro del tipo de persona que atraes. ¿Conocéis el match betting? No. El match betting es algo que se han inventado unos blogueros y que consiste en... Sí. Te abres una cuenta en un sitio de apuestas, te dan 100 euros de bienvenida, nuevo cliente. Apuestas, tienes que apostar 100 euros, por ejemplo. Entonces, apuestas 100 y recibes 100, ¿no? Tienes 200. Apuestas a blanco y negro, o Barça o Madrid, al final, cuando juegan juntos, donde tienes una probabilidad de ganar muy alta. De los 200, apuestas 100 al blanco, 100 al negro.
y al final pierdes la comisión del sitio y al final, bueno, pues de los 200 te quedas con 195 o ganancia neta asegurada, ¿no? Es el match porque has apostado de los dos lados. Y hay gente que ha desarrollado sistemas de apertura automática de cuentas y lo van te dan el sistema para hacer esto, ¿no? Es típico. Si hay un cheque, viene alguien a optimizarlo. Eso está Teníamos un amigo, bueno, un desarrollador que trabaja con nosotros en Muno, que hacía eso, pero con apuestas en las que se iba a páginas en China donde las apuestas eran contradictorias. O sea, se daba mucho más dinero porque ganaba el Madrid, porque pensaban que iba a ganar el Madrid, y aquí a lo mejor era el Barça. Es un arbitraje de verdad, un arbitraje ¿no? de eso, Sí. Y el tío pues nos contó todo exactamente cómo lo hacían y sacaba pasta haciendo eso. Madrid-Barça pues probablemente sería igual en China que aquí, pero había cosas en las que en China las venden de una manera y apuestan. Pero ahí hay inteligencia, ¿no? En el otro es simplemente aprovechar el regalo. Tengo que apostar, entonces apuesto de ambos lados. Yo antes de Indexa, hace muchos años, monté otra empresa, ¿no? Se llamaba Top Rural y a diferencia de Indexa, Top Rural tenía un equipo comercial y entonces teníamos que aprender a gestionar a los comerciales, que es un poco el ámbito por excelencia donde trabajas con incentivos. Y ahí lo montamos la empresa yo tenía 25 años y fuimos experimentando, ¿no? Y vimos cada incentivo y cada distorsión. La primera comisión era 10% sobre ventas, algo sencillo, ¿no? Y te das cuenta que los comerciales ahí desarrollaban una renta y que en algún momento de ingresos, pues el 10% les valía y dejaban de vender porque ya tenían suficiente y que la venta adicional era demasiado costosa y no compensaba. Entonces quitamos el incentivo del 10% y dijimos, mira, vas a tener un 2% sobre mantenimiento y un 10% sobre crecimiento, te incentivo al crecimiento, ¿no? Entonces veíamos que cuando llegaban al crecimiento ya se ponían las pilas porque estaban en zona de mucha comisión y si no llegaban pues tiraban la toalla porque total, si no llego al nivel de crecimiento no estoy en zona. Entonces tuvimos que cambiar el incentivo. Y dijimos, vamos a trabajar por objetivos. Te fijamos un objetivo, si no llegas al 90 estás en 0, de 90 a 100 pues hay un devengo lineal del objetivo, de 100 a 110 por encima y en 120 capado. Pues 120 lo dejan. Debajo de 90 dejan de vender. Tal. Nuevo cliente versus cliente antiguo. Entonces, siempre lo vi como echa el incentivo, echa la trampa, de alguna forma, distorsión, ¿no? Pura y dura. Y el resultado de todo esto, pues, dejé de gestionar yo la parte comercial. Y en Indexa hemos montado una empresa donde no hay comerciales. Bueno, yo es que no sé vuestra experiencia, pero la mía es, no conozco ningún sistema de incentivos para equipos comerciales en el que esté contenta la empresa y el equipo comercial. Es muy difícil. Y yo creo que estaba pensando que los incentivos monetarios normalmente para lo que incentivan es para buscarles las vueltas directamente. Además son expertos en eso también. Los equipos de ventas pero hacen bien, bien, porque claro, si tú quieres generar un comportamiento, pues diseñas un incentivo. Lo que pasa es que no hay ningún diseño que no tenga sus pegas. Claro. Y entonces es un desgaste porque es un trabajo incluso de objetivos de negociación continua con gente cuyo trabajo es negociar. Pues, No, pero eso es un factor para mí súper importante. Y luego si queréis hablamos un poco de no sé si cómo funcionan, cómo hacer que funcionen, pero cómo intentar que funcionen menos mal, que es el hecho de que es un ajuste continuo. Porque incluso cuando metes un sistema de incentivos funciona al principio y luego enseguida empiezas a ver cómo se empieza a distorsionar con el paso del tiempo y tienes que reevaluarlo. Sí, lo que pasa es que es verdad que al final se acaba, o sea, vas iterando y es un trabajo bastante intenso, ¿no? De ir cambiando y de ir negociando cada punto. Pero vamos, sin incentivos, que es la otra versión, también te quedas cojo, ¿no? Al final, tienes que buscar esa motivación intrínseca o intentar que vivan la compañía y que lo importante para ellos también. Ahí el incentivo mejor es las stock options, la posibilidad de que vivan los beneficios de la empresa igual que los demás, ¿no? O sea, las stock options o incluso el tener una empresa tan molona en el sentido que sientes que es una empresa que está haciendo algo que a ti te gusta
y que el hecho de trabajar en ella pues sea parte de un orgullo a nivel social y de un orgullo contigo mismo, ¿no? Eso es la... Entonces, hemos comprado una empresa en Indexa en Francia que se llama Caravelle y parte de la negociación es el earn-out, ¿no? Entonces los emprendedores dicen, ¿y cuánto hay de earn-out? Y dijimos, no hay earn-out. Dice, ¿cómo que no hay earn-out? Dice, no, porque no queremos que te quedes por el earn-out, porque típicamente cuando hay un pago por quedarte, pues te quedas el tiempo. Claro, me pagan por quedarme 2 años, pues a 2 años y un día, ¡boom!, estoy fuera, ¿no? Digo, no hay permanencia, no hay premio por quedarte, queremos que te quedes porque el sí. trabajo lo vale, ¿no? Porque te apetezca. Y hemos tirado por ahí. Entonces, yo cada vez más creo que es importante trabajar la motivación intrínseca y que el incentivo económico al final es una forma de compensar cuando no hay motivación intrínseca, ¿no? El comercial que vende, pues si no vende un producto que le gusta especialmente, pues entonces hay que pagar. Luego los riesgos que tiene, ¿no? Lo que decíamos al principio, que te puede generar problemas de segundo y tercer grado que no eres capaz de identificar, porque esto de qué hueco encuentran, a lo mejor pues, es una primera derivada, ya lo has pensado cuando has diseñado el incentivo, pero a lo mejor cuando lleva muchos años, pues ya se pierde, no sabes qué está pasando, no sabes por dónde están encontrando el hueco, y eso te puede generar muchos problemas a medio y largo plazo, ¿no? Y tener que limpiarlo cada 2x3, yo creo que eso es fundamental para eso. Lo que pasa es que te genera un trabajo burocrático, administrativo enorme, ¿no? Y estaba pensando, mucha de la literatura que hay sobre el tema de incentivos financieros a empleados y demás, lo que viene a decir es, por encima de un nivel de salario suficientemente bueno para que no se convierta en una preocupación para el empleado, el dinero no le aporta más motivación y tienes que recurrir realmente a la motivación intrínseca. Sí, luego hay otro tema, estamos hablando mucho de equipos, pero claro, hay otra parte también de pricing, ¿no? De cómo pones un precio a algo, ¿no? Entonces ahí al final, bueno, pues está claro que en el pricing hay muchas más variables, pero hay una clara que es los incentivos que tiene, pues a quién le pones el pricing a que mejore o a que compre más o a que haga. O sea, al final ahí, bueno, es una pieza fundamental. Y ahí, bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Jugar con... Ahí yo creo que sí que es más útil o sí que puedes ver tendencias ahí más claras y empujar para un lado o para otro, ¿no? Pero yo creo que fue en Seed Rocket, que me parece que me diste tú una charla, estaba pensando. Que sí, hace tiempo, ¿no? Hace en 6-0. 10 años o no más, o 12 años. Y creo que hablaste... 10 años. Ojalá. Que hablaste de pricing y de algo que ahora está muy de moda, ¿no? Que es esto del behavioral economics, y en el fondo de cómo factores aparentemente irrelevantes modifican nuestro comportamiento a la hora de decidir, ¿no? Y creo que tú hablabas de cómo poner tres precios en lugar de 2 y cómo posicionar el precio intermedio para que fuera el más atractivo con uno muy alto en el margen. Sí. Eso es un consejo que me dio Jesús en Cinar cuando Jesús y Fernando y César también invirtieron en Top Rural. Y parte del consejo que me dijo es siempre tienes que tener un producto mucho más caro, aunque no lo compre nadie, que al final lo comprará alguien también. Es como el Ferrari, ¿no? Hay gente que quiere el Ferrari y se lo va a comprar. Pero sobre todo lo necesitas para que el producto siguiente no parezca tan caro. Cuando hay 2 precios, la gente se va al precio bajo. O sea, yo voy al producto económico. Pero cuando hay 3... No quiero ni el producto rata, tampoco quiero el Ferrari y me voy al producto normal, ¿no? Y la experiencia y lo que contaba en aquella ocasión es que con Top Rural aplicamos esto y sacamos un producto muy caro y lo contrató mucha gente. Entonces tuvimos que sacar un producto mucho más caro con el objetivo de que lo contratara un 1%. Testas por arriba. Es que la gracia de testar por arriba, que normalmente al principio testas más por abajo que por arriba, ¿no? Sí, en yo pricing es que dedico hay ahora mucho, casi, no sé, diría 30% de mi tiempo dedicado a pensar cómo poner el pricing, cómo diseñar el precio y además testándolo continuamente, con lo que hay un montón de... Y además es que nos da mucho miedo poner precios altos. Por lo general. Sí. Creo que ayuda, lo de tener 3 ayuda mucho, claro, porque al final no te cuesta nada el tercero poner más. Y la gente se segmenta, se autosegmentan, ¿no? De alguna forma. Yo al final en lo de los 3 precios, o sea, está claro que el tercero lo pones muy alto,
el segundo no importa tanto y el primero puede ser una puerta de entrada, ¿no? Para gente Sí. que necesitas que haya un precio más bajo para que entre y luego acabe Sí. comprando el otro. Entonces, al final yo Sí. juego a que del segundo al tercero hay un salto muy grande y el primero sea un buen precio de entrada para que Sí. no asuste. Pero eso es Entonces, otra como- cosa. Típicamente pensamos en una escala lineal, ¿no? Tipo Hmm. 100, 200, 300. Y la mente y las percepciones funcionan de forma exponencial. Entonces no hay que poner un 100, un 2, 3, hay que poner un 2, 4, ¿no? Sí, O eso un es. 3, 9. Mm. Y extraes mucho más con el 9 que con el 1, 3, 6, ¿no? Y la otra cosa es que típicamente ponemos nombres positivos. Entonces, en temporal empezamos con la plata, la oro, y luego pusimos la prestigio, ¿no? Mm. Y la otra recomendación de Jesús era que el producto barato no tenía que tener un nombre positivo, como plata, tiene que ser un nombre negativo, como básico, reducido. Lite. ¿Mm? Lite. O Sí. Sí, light, Sí. pequeño, retail, tal, algo que te permita ir cuando puedas al siguiente, ¿no? En pricing hay muchísima Sí. casuística. Luego hay, bueno, otra tendencia clara es lo de la recomendación, ¿no? Lo de marcar uno como yo te recomiendo este. Entonces siempre es el del medio, claro. Recomendado para ti, siempre me parece. Nunca es el barato, ¿no? No, siempre es el del medio. Bueno, por lo menos en 99%. software as a service, tal, siempre está el del Sí, medio. sí, sí. Pues sí, nada, interesante. Oye, pues por irnos un poco a una parte del libro que me parecía interesante, que es a esa parte más de mixed signals, ¿no? De señales contradictorias, que tiene en el libro como tres cosas, bueno, 4 yo creo identificadas. Entonces, una es cuando se intenta fomentar la innovación, pero al final estás castigando el fracaso, ¿no? Al final, que eso es un clásico también de tener o de hablar de innovación, pero luego realmente esos incentivos que están por debajo subyacentes claramente están desincentivando esa innovación, ¿no? Yo lo veo o lo he visto muchísimo en las corporaciones grandes, ¿no? Al final, donde tienes una estructura gigante evaluando riesgos, donde nadie tiene ningún incentivo a decir que sí a nada nuevo, y entonces pues te encuentras con eso constantemente, ¿no? No sé cómo lo veis esto, qué ejemplos habéis visto. Totalmente, pero yo creo que es peor todavía, es que aunque alguien consiga saltar esos obstáculos e innovar, pues sabemos que la innovación conlleva riesgo y que la probabilidad de fracaso es alta. Si quieres que la innovación ocurra, hay que tener tolerancia al fracaso. Y lo que pasa es que en las grandes empresas hay tanta gente esperando alrededor que cuando fracasas en algo, en general lo que hacen es cortarte, ¿no? Eso lo comento siempre con empresas, ¿no? Me invitan a hablar, a compartir temas de innovación porque quieren intentar incorporar la innovación de la startup a la gran empresa. Y un paso fundamental es tolerancia al fracaso. No es apología del fracaso, porque obviamente preferimos un éxito, ¿no?, que un fracaso. Pero hay que asumir que un resultado normal, cuando intentas muchas cosas, pues es que algunas no salgan, ¿no? Entonces hay que dejar que la gente lo intente y se equivoque, sobre todo en grandes empresas donde no suelen dejarlo. Yo creo que muchas de estas cosas a veces vienen también de cómo es la ley, la regulación, ¿no? Pasa más en Europa también porque se regula de forma tan específica, ¿no? Que al final la ley en Estados Unidos o en UK es más la common law, que se basa más en la jurisprudencia, entonces no tienen que identificar antes, porque en la regulación aquí como que antes de nada tienes que ya identificar dónde van a estar los problemas, ¿no? Entonces, claro, obligas a las corporaciones a que también identifiquen antes los posibles fracasos, los posibles problemas, antes de empezar nada. Entonces, claro, eso es un desincentivo a la innovación tan bestia que al final, pues los bancos, por ejemplo, que tengo experiencia en haber visto o sea, tienes unos equipazos de riesgos que es lo único que están mirando. Claro, te sueltan de repente, ¿y si pasara no sé qué tal? Y claro, es que no puedo estar, o sea, si pensara en eso, o sea, yo no podría hacer nada, ¿no? No podría innovar con nada. Yo creo que ahí viene mucho de esa diferencia en la ley, de cómo es el common law versus el derecho romano que tenemos en Europa. Yo creo que ahí hay un origen que en el fondo lo fastidia todo bastante. Hombre, yo creo que hay dos partes, ¿no? Hay una que tiene que ver con efectivamente con la parte de regulación, pero hay otra que tiene más que ver con
sistemas de incentivos emergentes dentro de la organización, ¿no? Lo que sea que suceda en la organización y que castiga ese fracaso que decías tú antes, que en parte, y está un poco idealizado esto, pero yo creo que la solución a eso es redefinirlo como aprendizaje, ¿no? Redefinirlo como una búsqueda de aprendizaje en la que vas encontrando lo que no funciona, aunque está un poco idealizado. Pero hay un caso, no sé si es de este libro, de cuál, creo que es de este libro, que cuentan de una gran empresa que es de Merck, si mal no recuerdo, de la farmacéutica, que tenía un montón de proyectos de investigación que ni llegaban a su objetivo ni terminaban de fracasar. Hasta que el nuevo director mundial de I+D de Merck decidió ofrecer un bonus a quien cerrara los proyectos por fracasados, porque se dio cuenta que la gente simplemente los mantenía activos para seguir teniendo fondos. Entonces, hay muchas veces que surgen estos, que eso ya no es de regulación, eso ya es un sistema absolutamente emergente de cómo está organizado el trabajo dentro de la compañía y del miedo de la gente a quedarse sin fondos para su propio proyecto. Esto en las startups internas de las corporaciones es también así, claro. O sea, directamente. Claro, hay gente que lo mantiene como puede para poder seguir teniendo trabajo. Es que al final, claro, la gente al final se ata a eso y eso surge, sí. El tema es que en entorno regulado el riesgo regulatorio es tan fuerte como te dé el regulador con su mazo, pues o te intervenga o tal. Entonces, eso ha hecho que muchas empresas hayan ido cediendo el poder al cumplimiento normativo. Y cumplimiento normativo que tiene como objetivo que se cumpla con la regulación, pero no tiene ningún objetivo de innovación ni siquiera de negocio, de satisfacción de cliente, pues al final lo acaba impidiendo todo. Eso es una oportunidad para los que no sufrimos. Claro. Son los que mandan además en estas corporaciones, acaban estando, o sea, muchas veces lo ves que están por encima del CEO, o sea, que no... Hay cosas que... Es que técnicamente están encima. Sí, es que tienen que estar... En el organigrama no están encima, pero están fuera. Sí. No, y luego el regulador, una de las cosas que yo flipé también es cuando estás en una reunión con el regulador y el regulador dice algo en la reunión, te dice que tienes que hacer algo, eso es ley. O sea, tienes que cumplir y a lo mejor te ha tocado pues que en esa reunión te ha dicho que hagas algo y no es lo mismo que tienen que hacer otros, ¿no? Entonces también, esto es tema regulador bancario. Te veo frustrado. Sí. Es que me meto en este tema y ya... no salimos. Sí. Bueno, pues vamos con el siguiente, porque el siguiente era... Bueno, viene un poco todo de lo mismo, ¿no? Pero es fomentar los objetivos a largo, pero recompensar el resultado a corto, ¿no? Que es algo... que yo creo que es una de las claves de Indexa también, ¿no? De cómo vosotros lo enfocabais tan claro, pensándolo a largo plazo. Y ese, no sé si habéis visto ejemplos evidentes de esto, pero bueno, hay muchas corporaciones también, claro. El Indexa hace una cosa muy chula con eso, que es el contrato que firmas contigo mismo. Si quieres, cuéntalo tú, pero yo como cliente me he acordado. Sí, es verdad. Es puro behavioral además. Y lo trajo Unai de un verano que se puso a leer algunas... no recuerdo quién o sea, no lo inventamos nosotros, es algo... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cae la bolsa tenemos presión y muchos clientes notan el estrés y sufren hasta el punto que retiran el dinero, ¿no? Y luego la bolsa remonta y entonces se han comido la bajada y han perdido la subida. Es muy importante no cambiar tu plan cuando cae la bolsa. Y casi todo el mundo lo sabemos en tiempo normal. Pero luego cuando llega el momento del COVID y de la caída del 30% de la bolsa, pues la presión sigue estando ahí. Entonces es un servicio donde el cliente puede firmar un contrato consigo mismo, donde Jaime te hablas a ti mismo, dice, oye Jaime, que ya sé que ha caído la bolsa, pero sabíamos que esto podía pasar, aguanta, ¿no? Mantén tu plan, acuérdate, tal, y nada, eso lo firmas contigo mismo, es una cosa... no es vinculante, ¿no? Que no es vinculante, más allá de ti contigo mismo. Tú verás, eres las dos partes, ¿no? Puedes modificar el contrato cuando quieras. Pero el día que vas a retirar y que ha caído la bolsa, te lo vamos a mostrar. Dice, mira, hace un tiempo, pues... y esperamos que te reduzca tu tentación. El resultado, llevamos muchos años ya con el contrato. El resultado es que la gente con contrato retira la mitad que la gente sin contrato consigo mismo. Lo que no sabemos es si es correlación o causalidad, ¿no? Pero en todo caso pinta que ayuda. Es un servicio muy chulo. Y luego hay otra cosa de Indexa que yo creo que es excepcional, es que nadie tiene excepcional el sector financiero, digamos. Nadie tiene variables. No hay
comisiones, no hay sueldos variables, no hay bonus. O sea, todo el equipo está en parte, bueno, algunos tienen acciones porque hemos salido a bolsa y nos ha permitido también dar acceso a más empleados. Pero todos estamos al objetivo a largo plazo y no al objetivo a corto plazo que nos va a definir el bonus. Quita un montón de ruido, de distorsiones, de desgaste también, de insatisfacción en cuanto al cumplimiento del objetivo, etc. Y nos permite también hablar con el cliente y que hable con el cliente alguien donde el cliente sabe que no es alguien que está colocándole un producto porque va a cobrar una comisión sobre el producto. El servicio de atención al cliente no va a ganar más porque captemos más clientes un mes u otro, ¿no? E incluso hemos dado un paso más, que es que Indexa gana lo mismo en todos los servicios que damos. Es más o menos lo mismo. Apuntamos a cobrar un 0,25, que sea en fondos, pensiones o en otras cosas, ¿no? Te lanzamos un producto nuevo y nos dicen, ¿cuánto vais a cobrar? 0,25. ¿Por qué? Porque no quiero tener interés en venderte un producto por encima de otro. De la forma de neutralizar la desalineación de intereses en este caso es meter una comisión transversal y luego ir bajándola de forma continua en todos los servicios. O sea, los incentivos explican tantas cosas porque luego tienes lo contrario, ¿no? En un banco normal vas, pides un producto, pides una recomendación, ¿no? Tú quieres una recomendación y lo que te dan es una colocación, ¿no? Te colocan el producto más caro porque en uno va a cobrar un 1% y en otro un 0,1%. Entonces, que es... Yo no sé vuestra experiencia, pero yo creo que yo he trabajado y posiblemente tú también, tú has sido más emprendedor, probablemente no te has enfrentado tanto a distintos sistemas retributivos, ¿no? Pero yo he trabajado desde 100% fijo hasta un montón de variable y demás, y al final mi forma de autogestionarme con eso es pensar que el variable es algo que si viene vendrá, que yo tengo que hacer mi trabajo, porque si no acabas obsesionado con el variable y acabas modificando tu comportamiento completamente. Hay un ejemplo sobre esto que decías tú del corto versus el largo plazo, que es un estudio que se hizo sobre CEOs de empresas cotizadas y cómo las decisiones que tomaban en el trimestre previo al que estaban autorizados a hacer una venta de acciones eran muchísimo más cortoplacistas que las que hacían el resto de trimestres. Entonces es bastante llamativo. Claro, es que ahí al final tienen un incentivo tan grande que es difícil. Luego hay otro que habla aquí que es el de incentivar el trabajo en equipo, pero o sea, el de querer que se trabaje en equipo, pero incentivar al final el éxito individual, ¿no? Esto, bueno, McKinsey es un clásico. Porque, ¿sí? Sí, porque al final, bueno, hay pues al final una evaluación individual muy potente que se hace cada 6 meses, donde te evalúan un montón de criterios, pero es una evaluación personal y encima entras en un grupo, ¿no? De que están evaluando a la vez. Claro, Entonces ese grupo no hay cuotas, no es que esté como definido, tiene que haber solo un porcentaje de X valoración, pero al final es obvio que acaba habiendo un sesgo ahí porque hay un número y al final pues no das más de tal a este al otro, entonces al final estás ahí. Entonces acaba la gente muy pensando en los propios incentivos y luego porque son incentivos encima fuertes, individuales, que ocurren cada 6 meses, entonces constantemente pensando en eso, ¿no? Y luego intentas fomentar el equipo, pero es muy difícil. Y tampoco es que diga que no hay que fomentar la parte individual, pero ¿cómo encuentras un equilibrio ahí, no? Ese es el punto difícil. Yo que soy muy futbolero me quedé con un ejemplo del libro de Nessie, que habla del Manchester United y de Alexis Sánchez, un futbolista que jugó en España, y de Pogba, y de cómo Alexis Sánchez estaba en su contrato incentivado con una determinada cantidad por meter gol y con una determinada cantidad por dar el pase de gol. Y como eso acaba afectando su comportamiento en el campo y como a veces no daba el pase de gol porque iba a ganar más pasta si marcaba, ¿no? Y a la vez como es impensable no tener sistemas de incentivos para jugadores tops en función de su rendimiento, ¿no? Entonces, cómo intentar encontrar ese equilibrio es muy difícil, sobre todo porque otro en el mercado sí se lo va a ofrecer. Porque ya no juegas aisladamente dentro de tu club. El caso reciente es Mondo Duplantis, ¿no? En salto de pértigas. Total. Que gana entre 50 y 100.000 euros por récord mundial
Y eso lo inventó Bubka hace como 30 años. El mítico Bubka, me acuerdo. Donde como ganan por romper el récord. Entonces, sabiendo que tú puedes romperlo por 10 centímetros, diciendo voy a batirlo una vez y cobrar una vez, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuánto es la cantidad mínima para batir un récord? 1 centímetro. O sea, pues... Ahí me quedo, sí. Tengo 10 Ahí por me quedo. delante. Y el resultado es que en el caso de Bubka dicen que fue subiendo de 1 en 1 y tocó su apogeo antes de haber saltado todo lo que podía haber saltado. Yeah. De no haber diseñado este incentivo. O sea, un incentivo correcto en este caso sería decir, ganas 100.000 euros por centímetro. Claro. Que lo hagas de 1 en 1 o que lo hagas de una vez, vas a ganar lo mismo. Porque si no... distorsionas esa trayectoria y entonces llegas a un resultado subóptimo. Claro, claramente. Sí. Igual es que el que lo pone, pues lo que quiere es poder contar algo todos los años. Sí. Entonces le va bien, Sí, Es que se tiene otro incentivo. Claro, es que al final aquí cada uno tiene el suyo, ¿no? Cuando una empresa cumple con su objetivo, ¿no? Hay un presupuesto y luego cumplen con el presupuesto, además a rajatabla, están en una horquilla de 1% del presupuesto. Yo digo, uy, aquí podían haber hecho más, ¿no? Podían haber hecho más. Se han quedado. Eso es el efecto perverso, ¿no? Sí. Y luego es eso, lo de los variables, yo lo he visto muchísimas veces que no, o sea, que la gente ya ni, o sea, no, cuentan con él, no que no cuenten con él, pero que da exactamente igual lo que hayan puesto para el variable, o sea, que siempre dan X porcentaje y sabes que te va a dar un 80%, te va a dar un tal. Normalmente sabes que algo te va a caer. Que ya lo tienen como que directamente ni lo ponen al principio del año, ¿no? Luego que es un esfuerzo, siempre lo de ponerlo también me parece como un esfuerzo, sobre todo cuando estás con algo que arranca, ¿no? Que dices, sí, yo qué sé, dentro de un año, o sea, te voy a dar un incentivo te vas voy a decir unas cifras seguro. Y me voy te vas a equivocar. Si lo has puesto la barra demasiado alta y no llegan, es una frustración porque se ha puesto mal, y si la pones demasiado baja, van a reventarla y te va a costar el doble, sin que hacía falta, ¿no? Sí. Oye, otra parte interesante, bueno, hemos hablado mucho de esto, pero de los incentivos que acaban teniendo un efecto contrario, ¿no? Y yo creo que me contaste que en FreeNow el tema del aeropuerto, que ahí había un ejemplo también. Bueno, más que contrario, ¿no? O sea, el ejemplo clásico es el efecto Cobra de los ingleses en la India, ¿no? Que querían reducir la población de cobras y empezaron a ofrecer dinero a los locales para que les trajera, para que cazaran cobras y les pagaban por cada cobra que les trajeran. Y lo que sucedió es que los locales empezaron a criar cobras en sus casas y cuando dejaron de pagarles porque se dieron cuenta de esto, liberaron a todas las cobras. O sea, fue terrible. Pero eso se llama efecto Cobra. No, lo que me pasó con FreeNow, que es muy interesante para mí, es que reflexionando un poco sobre esto para Tramontana y reflexionando sobre las señales, Nesi daba como creo que son 3 características para que una señal funcione, las tengo por aquí apuntadas. Es que tiene que ser creíble, tiene que ser coherente, tiene que ser completas, luego podemos hablar de esto, ¿no? Pero a mí se me ocurría un cuarto factor, que es que los incentivos o las señales que emiten los incentivos tienen que ser individualmente relevantes para la persona. Y lo que a mí me pasó con FreeNow, que yo al principio no entendía nada, es, no sé si habéis visto alguna vez la bolsa de taxis del aeropuerto. Es un sitio bastante surrealista, en realidad, si lo piensas. Sí. Un taxista llega ahí, se puede tirar 3-4 horas para hacer un servicio al final de 30 euros, irse a Madrid y luego volver. Y en 3-4 horas ha hecho 30 euros. Entonces, nosotros teníamos a veces problemas porque estábamos incentivando a la gente que estaba en la bolsa para que hiciera servicios y no se movían de la bolsa y no entendíamos por qué. Hasta que acabas comprendiendo que muchas veces el perfil que no se mueve de la bolsa es simplemente gente que ya tiene pagada su licencia, que no necesita tanto el dinero y que lo ha convertido eso en su modo de vida. Como ir al bar. Van ahí, se pasan la mañana con los colegas, echan unas cartas, no sé qué, y al final hacen 30 o 60 euros en 2 carreras y ya han echado el día. Entonces, hay una parte de que los incentivos, para empezar, es que no son universales, porque cada persona va a reaccionar distinta a muchos de ellos. Hay una población amplia que puede reaccionar parecido, pero cada una va a reaccionar distinto, ¿no? Entonces, hay una parte de relevancia que creo que es un factor muy importante a tener en cuenta. Sí. Ese es interesante. Luego, otro punto que tenía aquí era el tema de los riesgos, de si la asunción de riesgos puede ser uno de los incentivos, puede ser un incentivo o es como un incentivo, ¿no? Que al final es asumir una penalización cuando algo va mal, y luego además que los riesgos o las penalizaciones, si van pegadas a un riesgo que tú tomas, es como que encima no está diseñado, ¿no? Es algo que, bueno, que está más pegado a la realidad, igual es uno de los incentivos así más interesantes, no sé cómo lo veis vosotros. Creo que es Juncker, el expresidente de Europa, que decía
o sea, un político viejo, ¿no? Con experiencia. Y decía, no, si todos sabemos lo que hay que hacer. Lo único es que no sabemos cómo sobrevivir como políticos una vez lo hayamos hecho. Ahí el incentivo de ganar una elección es tan cortoplacista y además tan recompensa tan poco el trabajo de largo plazo, porque están en un ritmo de ahí de 5 años, o 4 o 6, pero vamos, por ahí andan, que es un sistema que fomenta pues el voto a corto plazo y al final el populismo, ¿no? Yo creo que es tremendo. Y por eso empecé este run de acabar con de poner. Si dices cómo acabar con las elecciones, choca mucho. La otra vertiente es sortear la representación, ¿no? Porque si los representantes políticos se eligiesen por sorteo y se cambiarán cada vez, pues no habría este incentivo a tener que volver a ganar a corto plazo. Y luego me viene a la mente otro ejemplo que para mí es brutal, que nos ha pasado a muchos en las startups. Cuando pones este incentivo comercial la primera vez, pones una comisión sobre ventas. ¿Cómo mides ventas? Facturación, ¿no? Facturación. O sea, el comercial factura y luego pues hay clientes que no pagan y tienes que poner en marcha un sistema que reduce el impago y que corrige la comisión. Eso parece obvio, ¿no? Cualquier negocio que lleva 2 meses ya ha descubierto esto. Dice, no puedo pagar por factura, tengo que pagar por factura cobrada, ¿no? Pues resulta que en Hacienda, que mueve el 50% del PIB en España, tiene un sistema de incentivos donde los comerciales, los inspectores de Hacienda, cobran sus objetivos por multas. Aunque la multa se recurra y se acabe echando atrás o no se pague, ¿no? Entonces, y a pesar de ser la mayor empresa de España, porque tienen una cifra de negocio del 50% del PIB, pues siguen pagando sus inspectores por multa nominal, no por multa cobrada, ¿no? Eso es un canteo tan gordo y entonces el objetivo del inspector es multar, aunque no tengan razón. De hecho, con Hacienda hay otro juego de incentivos bastante perverso, que es que si te sancionan y quieres recurrir, tienes que consignar la cantidad antes de demostrar. Primero pagas. Primero pagas. Eso ya es un juego de incentivos radical para disuadir a un montón de gente. ¿Para qué me voy a pelear si voy a pagar igual, no? Entonces, hay juegos muy perversos ahí. Luego otro punto, esto, la verdad es que no sé si venía en el libro, yo creo que no, pero es lo que permite, o sea, los incentivos y los riesgos, lo importante que son para el aprendizaje, ¿no? Al final tienes un refuerzo y tienes una penalización y eso pues hace que puedas aprender más rápido de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y al final, bueno, esto ya sé dónde venía. Venía del libro de Jugarse la piel de Taleb, ¿no? Que al final os leo aquí un parrafito que dice: jugarse la piel no solo es algo necesario para la equidad, la eficacia comercial y la gestión de riesgos, es necesario además para comprender el mundo. Actúa como filtro e identificador de porquería. Es decir, detecta la diferencia entre teoría y práctica, entre conocimiento real y conocimiento cosmético, y entre la academia, en el mal sentido de la palabra, y el mundo real. Para decirlo en forma de principio, en el ámbito erudito no hay diferencia entre la academia y el mundo real. En el mundo real sí que la hay. Es que es buena ese párrafo. ¿Estáis de acuerdo más o menos? Sí, con quizá el matiz de que no todo el mundo tiene la misma aversión al riesgo, la misma relación con el riesgo, y generalizar es complicado, ¿no? Me estaba acordando de un libro, uno de los libros más raros que he leído en mi vida, que es Guerreros de la Roca, que es de un escalador, y es un manual de entrenamiento mental para escaladores, y él habla de cómo algo fundamental es aceptar la realidad del riesgo como mecanismo para protegerte. Claro, ahí en este caso el riesgo juega un factor fundamental. Normalmente el que escala tiene una versión al riesgo baja, pero aquí es más cómo me protejo de ese riesgo, ¿no? Y él habla de cómo aceptar la realidad de tu capacidad, la realidad de la vía, la realidad de las condiciones del día, y cómo autoconvencerte de cuándo no asumir riesgos innecesarios, ¿no? Entonces creo que sí, estoy muy de acuerdo con Taleb, pero también esta generalización de tú pones skin in the game y entonces vas a estar bien alineado con tus incentivos, tiene sus propios riesgos, ¿eh? Sí, está claro, pero es verdad que al final el tener o sea, es como una conexión con la realidad, ¿no? Que necesitas tener eso para darte cuenta de lo que funciona, de lo que no. Los incentivos pueden estar diseñados, pero el riesgo a que te pase algo, no. Sí. Pues es que en finanzas, como ámbito específico, el riesgo no solo es negativo en me puede pasar algo malo, es necesario
para ganar dinero. Si no asumes riesgo, Claro. no ganas, ¿no? Y en la asunción de riesgo en otras cosas también, o sea, hay riesgo que no hay que correr, que es gratuito y con el que no ganas nada. Pero a nivel de emprendimiento, por ejemplo, pues es un riesgo alto, pero es un riesgo también que tiene su recompensa más alta, ¿no? Si quieres ganar mucho dinero, pues no lo vas a hacer no asumiendo riesgo. Hay que... Y me cuadra mucho lo que comenta Taleb de la diferencia entre el que opina sin compromiso, ¿no? La diferencia entre cuando haces un huevo con bacon, ¿no? La diferencia entre la gallina que pone los huevos y el cerdo que pone el bacon, ¿no? Entonces en el ámbito académico, pues es verdad que hay mucha gente que habla de forma más teórica y sin jugarse algo en primera persona, y eso hace que los acabe llamando. Hay un ejemplo de Taleb que dice, no sé si es en este libro, pero creo que sí, que le invitan a un debate en la tele y tal, y entonces él lo primero que dice es que él no puede opinar porque no tiene acciones de esa empresa. Le preguntan por una empresa y dice, yo es que si no tengo acciones no puedo opinar, al revés de lo que esperan los periodistas, ¿no? Los periodistas quieren que la gente que opine no tenga acciones para que no tenga sentido. Él dice lo contrario. Claro. Y pues, tiene su sentido al final, ¿no? Porque al final, oye, yo tengo ahí la pasta. Sí, ahí estaba pensando, hay un texto que no consigo recordar, creo que es de Roosevelt o algo así, que se llama The Man in the Arena. Es algo así como el hombre que está en el circo romano. Y habla de cómo solo los que están en el circo peleando son los que saben lo que cuesta y que los que están opinando desde fuera no tienen ni idea, ¿no? Y estaba pensando también, volviendo a la idea de los riesgos en finanzas, algo que yo creo que dice... el de Virgin. Branson. Sí, Branson. Que habla mucho de riesgos asimétricos, ¿no? De cómo estar buscando constantemente riesgos donde el downside esté limitado, pero el upside sea todo lo más alto posible. Las startups son un poco eso. Sí, la convexidad y lo que habla Taleb en antifrágil. Tienes una opción arriba ilimitada y abajo, pues, lo que has tu tiempo, tu dinero, lo que sea. Sí, sí. Oye, pues vamos a meternos en un tema así un poco más sesudo. Vamos a hablar del comunismo. Ah, fantástico. Que yo creo que la perspectiva desde los incentivos tiene su gracia. Y os iba a leer un trozo del libro donde empieza un poco a introducir el tema, que dice: a finales de los años 80, poco antes del colapso de la Unión Soviética, un oficial de Moscú viajó a Londres para aprender sobre la distribución del pan. Cuando le preguntó al economista Paul Seabright quién está a cargo de la distribución del pan en Londres, la respuesta de Seabright fue nadie. Había mucho esfuerzo invertido en distribuir el pan, pero no estaba orquestado por una persona ni por una organización. Más bien, la distribución estaba motivada por incentivos individuales. Un panadero británico se levanta temprano en la mañana y va a la panadería a trabajar duro, ya que necesita dinero para pagar el alquiler y alimentar a su familia. Lo mismo ocurre con los agricultores que cultivan el trigo, los conductores que entregan el pan a las tiendas y los comerciantes que lo venden. Este trabajo en equipo funciona efectivamente porque los precios del mercado mantienen a todos en la cadena de suministro motivados. El problema del suministro de pan en Moscú no se debía al fracaso de la persona a cargo, sino más bien al fracaso del sistema de incentivos. Aquí básicamente es un poco que, bueno, uno de los problemas del comunismo es el que se diseñan muy de arriba abajo un montón de incentivos para hacer que las cosas funcionen, y en el capitalismo tenemos la parte de la oferta y la demanda que permite poner precio de una manera más dinámica, que tiene sus problemas pero se adapta y es mucho más flexible a las circunstancias, ¿no? Entonces no sé qué opináis de esto, si tenéis algo que meter aquí en el saco. Sí. Yo estoy convencido que el comunismo no funciona y que en general el servicio público no funciona. Porque le falta competencia. O sea, no creo que sea tanto un problema de comunismo o no, o de lo bueno que es el capitalismo, que sí lo creo, pero creo que es sobre todo un tema de competencia, porque cuando pones a competir mucha gente, pues algunos lo van a hacer bien, otros mal, y el que va a prosperar por selección de los clientes, por precio, por calidad de producto, pues es el mejor, ¿no? Entonces te das 100 oportunidades de tener buenos productos y algunos lo van a hacer bien y esos van a crecer, ¿no? Y el otro se queda fuera. Cuando apuestas, en lugar de a 100 personas, apuestas a una, puede que te salga muy bien, pero puede que te salga súper mal, ¿no? Y aunque te salga bien, como no tiene presión, porque total, es un monopolio, no que lo haga un poco mejor o un poco peor, pues tampoco va a cambiar de nada, pues hace que hay una cierta deriva y una complacencia, y yo creo que un nivel de calidad naturalmente malo, pero no porque lo preste
un funcionario en lugar de un privado, sino por falta de competencia. Entonces, a mí me importa mucho, en general, defender la competencia, ¿no? Incluso si hablamos de financiación pública, dices, aunque sea financiación pública, que sea a varias empresas que vayan a competir para que ocurra esa selección, ¿no? Y esta mejora continua. Sí, es que al final si no se crea un monopolio ahí que... Una de mis frases favoritas de la historia es de un biólogo que se llamaba E.O. Wilson, que decía sobre el comunismo, decía, gran idea, especie equivocada. Él se dedicaba a estudiar las hormigas. Entonces decía que eso funciona en las hormigas, pero que en los seres humanos no tanto, ¿no? Y yo creo que hay una verdad bastante profunda en eso, más allá de lo que opinemos cada uno sobre lo que es justo, lo que es deseable y demás. A mí me da la sensación de que el capitalismo de los sistemas que hemos encontrado es el que mejor se alinea con el sistema de incentivos que tenemos los seres humanos dentro de nosotros. Es el que mejor funciona con nuestra manera de responder a los incentivos. Por todo lo que ha explicado François, ¿no? Porque en Latinoamérica hay también otra frase sobre el comunismo que dice que es esa idea que todas las generaciones creen que no ha funcionado porque no la hicieron ellos. Y denota esa convicción de que en el fondo el problema no es la ejecución, sino que el problema somos nosotros a la hora de que el comunismo funcione y cómo perdemos la motivación o perdemos el hambre o esa motivación intrínseca de la que hablábamos antes también requiere de cierta presión externa en forma de competencia, por ejemplo. Sí, para mí es el problema de top-down también, ¿no? El que se quiera, como un sistema tan complejo, poder gestionarlo y decidir cómo funcionan los incentivos desde arriba. Es que la vas a liar, sí o sí. Es como cuando un país decide intervenir en Siria o decide intervenir tal y dice, pues venga, pongo a no sé quién. Y claro, dicen, mira, qué buena idea, tal, todos los académicos de acuerdo y luego al cabo de 3 años se arma la de Dios porque no sabían todo lo que pasaba, ¿no? Entonces siempre que intentas como gestionar un sistema tan top-down, y yo creo que el capitalismo lo que tiene es que tiene ese mecanismo como que se va adaptando emergente. Un poco solo, emergente. Y que genera incentivos solo. Claro. No todos son incentivos que se generan solos, pero al menos hay una gran parte que sí. Cuanto más libre lo dejas, más parte se genera sola. Tiene sus problemas, pero está en constante evolución. Que yo creo que uno de los problemas es que cuando se diseñan incentivos top-down no se iteran. O sea, se diseñan y se quedan ahí X tiempo hasta que viene otro al cabo de 4 o 5 años. En cambio, aquí permite que vaya constantemente evolucionando, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues se va adaptando a la situación y se puede ir mejorando. Yo creo que ahí, bueno, hay una clave, ¿no? Algo muy, muy interesante parecido a lo que dices, que pasa en las empresas, es la fijación de objetivos. Cuando se hace una fijación de objetivos top-down, muchas veces se pierde resolución, se pierde claridad sobre la realidad del negocio y muchas veces la gente que acaba recibiendo esos objetivos dice esto no tiene ningún puñetero sentido y se desmotiva. Pero cuando se hacen bottom-up, cuando se hacen desde la gente de abajo hacia arriba, normalmente son poco ambiciosos porque la gente los hace de una manera que quiera alcanzarlos, ¿no? Entonces, encontrar esos equilibrios es muy difícil. Y yo creo que en cierta medida el mercado y las dinámicas de mercado, con todas las derivadas negativas que tiene un montón, resuelve un poco esa. Porque eficienta dónde está el punto de equilibrio entre lo que uno da y el otro está dispuesto a pagar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Oye, pues por pasarnos un poco del tema comunismo al siguiente, hay una parte también como en el libro que habla de incentivos bastante concretos y específicos y los cuenta así como en detalle. Y me parece que había alguno que era interesante. Hay uno que tiene que ver con bueno, hemos hablado de equipos y tal, pero aquí habla de uno que es el de pagar para que la gente se vaya, ¿no? En las empresas, que es un poco algo que hace Amazon, que hacía también otro clásico era Zappos, que al final lo compró Amazon, pero Amazon lo que he leído es que paga el primer año, te paga $2.000 si te vas, el segundo año 3.000, el tercero 4.000, hasta 5.000, ¿no? Entonces va aumentando y cada vez te paga más, ¿no? Entonces Jeff Bezos lo explica como, bueno, pues que ellos cuando dan esto, pone directamente, no queremos que cojas esto, ¿no? No es pero como que a él le parece muy importante para reflexionar si realmente estás donde quieres estar, ¿no? Como que la gente, los empleados hagan esa reflexión. No sé si habéis visto esto en alguna empresa. No, me resulta rarísimo, ¿no? Fichar a alguien y darle el cheque si se va. No sé si lo siguen haciendo, No me genera mucha curiosidad, desde luego, pero bueno, es algo que se puede probar, ¿no? A mí desde luego, si a alguien lleva mucho tiempo, estamos muy contentos con esa persona y
y por el cheque que le damos se va, pues no sé yo. Además de ser, sería probablemente ilegal no, bueno, es una salida voluntaria, pero Sí, recuperada. exacto. Sí. Eso no es un sales Es curioso, tú y Es un bonus por irte. Sí. Sí. Sí, y luego, a la hora también de que no hemos comentado antes, también en la parte de los equipos es interesante darles opciones, ¿no? El poder, el que elijan ellos o esta parte de los Yo no sé incentivos si es interesante o no, es algo que yo sí he hecho y sí he visto hacer. En el sentido de, hablábamos antes de esa relevancia de los incentivos y de que, por ejemplo, a los taxistas de la bolsa no les llamaba la atención algunos incentivos. Es, como decía, yo creo que es prácticamente imposible diseñar un sistema que funcione para todo el mundo, pero quizás es algo más fácil si das ciertas opciones donde la gente pueda decidir cuáles de esas opciones le interesa más, ¿no? Algo que yo sí he hecho algunas veces al hacer ofertas a candidatos es darles dos opciones entre stock options y salario. Totalmente. Al principio lo haces de una forma un poco naif pensando, joder, así voy a entender quién tiene más aversión al riesgo, quién menos y demás, pero al final creo que tiene sentido por el mero hecho de que haces algo que sea relevante para la persona, independientemente de... A ti te es relativamente indiferente, pero para la persona posiblemente es muchísimo más motivador cualquiera de las opciones que elija que una que tú hayas decidido por ella. Sí, hombre, ahí hay un tema como de que al final crea como dos tipos de empleados un poco más relacionados con los resultados. No sé, hay un poco ahí de... Pero sí, yo también creo que es la mejor opción, la de darlo, te digo que darlo mientras como no sea 0% de uno y 100% de otro. Yo creo que la elección... Incluso el cero. Sí, el cero. Hay gente que por circunstancias, por también, familia, por personas a su cargo y tal, no puede coger opciones, no puede coger acciones y lo quiere todo en suelo, y yo creo que es razonable también. No necesariamente por ello estarán menos motivados. Luego hay otro que lo llama Pro-Social Incentives, que es un poco lo que, no sé si os acordáis de Lemonade, la aseguradora esta americana, bueno, que lo que hacían era que, además, ¿cómo se llama? El de Behavioral Economics. Kahneman. Había otro que... ¿Taylor? Thaler. Peter Thaler. No, ¿cuál le has dicho tú? Taylor, sí. Taylor, no. Hecho era española. Sí, Thaler, ¿no? No sé cómo se... Pero justo trabajaba con ellos, ¿no? Y entonces lo que había hecho es Lemonade al final tenía un seguro que con los beneficios que sacaban del seguro si sobraba, pues lo que hacían era, en vez de repartirlo entre la gente, que en realidad hubiera quedado poquito si han hecho bien el cálculo, pues lo que hacían es darlo a ONGs y tú además tenías la opción de elegir a cuál, ¿no? Entonces, aquí lo que dice es que después de varios tests como que sí que funciona mejor algo de ese tipo si el incentivo es pequeño, ¿no? Lo que pasa es que yo sinceramente creo que a Lemonade creo que no le funcionó muy bien, entonces no sé. La idea era buenísima. La idea era buena. Además neutralizaban una distorsión, una desalineación de intereses, ¿no? Que la aseguradora en el momento del siniestro tiene interés en no pagar, ¿no? Porque por cada euro que no paga de indemnización, pues se lo queda, ¿no? Entonces, Lemonade, yo creo que la parte brillante fue neutralizar esto diciendo, nosotros vamos a ganar un 20%. O lo que decidieron, ¿no? Y cualquier euro por encima va a las ONGs. Entonces, cuando un cliente reclama por una indemnización, ¿a quién le va a quitar el euro? Es a la ONG. Porque lo quita al margen, ¿no? Entonces, una compensación más, una indemnización de más, un siniestro de más, es menos dinero para la ONG. Sí. No nos quitas dinero a la aseguradora, lo quitas a... Esto lo hicimos en Muno también. Pero no sé cómo el proyecto que montamos en BBVA. Sí, totalmente. Y no repartíamos a ONGs, pero sí que lo repartíamos entre la gente, ¿no? Y funcionaba como un profit bonus que ya definías que, pues, si había ese porcentaje definido y si había más, pues se repartía. Lo que pasa es que es eso, que al final los cálculos con las seguros queda una cifra pequeña para repartir, ¿no? Que a lo mejor para dárselo a una ONG, pues si tienes muchos clientes tiene sentido, pero a la hora de repartir entre todos, pues a lo mejor tienes que repartir 3 euros. Entonces no tiene tanta gracia. Hay un caso interesante, no directamente vinculado a esto, pero sí que tiene que ver con la diferencia entre pagar muy poco a alguien o darle algo simbólico, que es el de las donaciones de sangre. No sé si lo conocéis, pero en Reino Unido en los 70, en Estados Unidos en los 70-80, se empezó a pagar por las donaciones de sangre
Y lo que empezaron a recibir fue un montón de junkies y gente con enfermedades que lo que necesitaban era la pasta. Mientras que en la misma época en Reino Unido lo que hacían era darte un boli. Con lo cual el perfil de gente que llegaba era radicalmente distinta y la calidad de la sangre que recibían era radicalmente distinta. Entonces, muchas veces jugar con pequeñas cantidades muchas veces es muchísimo más efectivo hacer algo simbólico que una cantidad pequeña. Sí, esto es como lo del reciclaje que decíamos, ¿no? Al final el social signaling de decir yo voy a donar sangre y decirlo a la gente, bueno, que quieras decir o no, a lo mejor es para ti, pero como sentirte que estás ayudando a alguien. Sí. De hecho, que los que comentaban que los que cobraban no fardaban de ello, porque al final dono sangre porque necesito la pasta, o reciclo porque necesito los céntimos que me dan por la lata, ¿no? Mientras el que dona gratis, pues sí que va con el boli, lo deja en la mesa. Dejó el boli en la mesa. Sí. Es buenísimo este ejemplo. Sí, es maravilloso. Hay otro ejemplo, otro caso así concreto que le llama aversión al arrepentimiento, que es como una estrategia que usan en un caso, y explica que es en la fundación de Melinda y Bill Gates, que tenían pues una sede pues con un montón de empleados, entonces creían que iban a tener un problema de tráfico porque la carretera que llegaba tal. Entonces lo que hicieron es incentivar a la gente para que no fuera con su coche al parking, ¿no? Entonces, si ibas a aparcar tenías que pagar 9 euros, eso era como la primera vía que utilizaron, pero la gente seguía yendo. Luego daban 3 euros si la gente iba sin su coche, entonces te daban 3 euros. Entonces lo que hizo al diseñar el incentivo era como vamos a usar esos 3 euros que das, más o menos son como 1.500 euros, vamos a hacer una lotería dando 1.500 euros cada día, esa lotería la vamos a retransmitir en abierto y diremos el nombre de quien le ha tocado, y si ese que le ha tocado resulta que tiene el coche, entonces pasamos al siguiente, pero lo dicen, ¿no? Entonces, claro, el tío te habría tocado. Claro, el tío que tal es como se arrepiente de haber ido con su coche, ¿no? Eso en España sería ilegal. Sí, esto al final no lo implementaron al final. O sea, yo creo que se echaron para atrás porque tiene un punto de estar jugando ahí con... Pero bueno. No, porque hay un monopolio de estado de lotería. Ellos, claro, eso seguro. Muy bien, pues yo creo que estamos ya llegando al final. Hay una parte que hemos tratado, no sé si queréis ver, pero era un poco terminar diciendo a ver si esto de los incentivos tiene sentido, ¿no? Un poco como esta idea de ponerlo un poco en duda, pero creo que lo hemos tocado por distintas partes. No sé si creéis que queda algo de cómo qué es importante para que un incentivo funcione o cómo pues esta idea un poco de minimizar, esta idea de ir limpiando, ir poco a poco quitando la grasa. No sé con qué idea queréis acabar. Yo creo que quizás por cerrar un poco, ¿no? Yo sí creo que los incentivos pueden modificar comportamientos, pero creo que el esfuerzo que hay que poner para que los modifiquen en la dirección que tú quieres te debe obligar a ser muy selectivo en cuando intentas poner incentivos y además a asumir que eso es un trabajo a largo plazo, porque yo solo creo que pueden funcionar cuando los haces desde una mentalidad de experimentación continua, en la que vas continuamente reajustando, porque además, como hemos dicho, que el entorno cambia, las personas cambian, hay comportamientos emergentes. Lo que funciona un día, a lo mejor dentro de un mes o de 2 meses o de un año, no necesariamente va a seguir funcionando. Entonces creo que hay que ser, para mí es un tema apasionante, me podría tirar horas hablando de esto, pero creo que hay que ser muy selectivo en dónde decides meter tus esfuerzos para tratar de diseñar incentivos. También creo que incentivos va a haber siempre, entonces la otra parte es intentar esforzarte en tener espíritu crítico sobre qué incentivos afectan a cada situación cuando las analizas. Sí, yo creo que hay que trabajar los incentivos con mucho cuidado, porque lo más sencillo es generar una distorsión cuyo resultado es peor que el no haber puesto el incentivo. Creo que hay que trabajar mucho la alineación de intereses para poner en marcha incentivos que vayan beneficiando a todo el mundo, ¿no? Y siempre intentar trabajar más la motivación intrínseca, que es la que consigue que un comportamiento bueno para el individuo y para el grupo, por la alineación de intereses, se refuerce, ¿no? Y no dependa solo de una motivación económica a corto plazo que el día que no esté, pues ya se ha quitado el hábito, ¿no? Así que sí, yo creo que yo personalmente cada vez soy más cauteloso con los incentivos explícitos así o económicos, y intento trabajar más la motivación
de fondo. Yo creo que si no, la conclusión al final, por lo que decís, hacerlo con cautela, mirarlo muy bien. Y luego hay otra parte que es la de lo interesantes que son para entender cómo toma las decisiones el resto y cómo puedes tú ver a ver cómo se va a enfocar la gente y hacia dónde, ¿no? Lo importante de profundizar en ello para comprenderlos bien, yo creo que incluso preguntar, ¿no? Al que te recomienda algo, al que te comenta algo, al restaurante al que preguntas, ¿qué me recomiendas? Y dice, pues tenemos un pescado estupendo. No pensar cuáles son sus incentivos, ¿no? Siempre pensar, ¿quién me recomienda? ¿Tiene skin in the game? ¿Está con carne en el asador? ¿Se está jugando su propio pellejo o no? ¿Y qué incentivo tiene en hacerme esta recomendación que me está haciendo? Sí, yo creo que hay que asumir que están siempre presentes, pero que nuestra capacidad de influencia a través de ellos es limitada. Y un poco ese doble juego de siempre hay incentivos, siempre están presentes, permanece alerta, pero no te confíes en tu capacidad para modificarlos. Espero que te haya gustado. Si quieres más, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo, en YouTube. Recuerda que me vendría muy bien una donación para animarme a seguir, como si fuera un like, pero con dinero. Te dejo un botón para apoyar al podcast en el post del episodio en www.intercambio-ionico.com. Gracias también a Google for Startups por dejarnos el espacio y ya sabes que puedes encontrarme en X, en @IONCuervas con V y M al final. Y para terminar, un agradecimiento muy especial para todo el que haya llegado hasta aquí.